donde se acaba de aprobar por primera vez en la historia del Congreso un proyecto de ley que autoriza un plebiscito de ley en Puerto Rico, sancionado por el Congreso, provisto por el Congreso, con opciones de estatus no coloniales, no territoriales. Eso nunca había pasado en la historia del Congreso de los Estados Unidos, y que le pone fecha a terminar nuestra relación colonial con los Estados Unidos en un plebiscito a mantenerse en noviembre del año que viene, y de no haber la supermayoría, pues en marzo del próximo año. A mí me parece que esto es un paso en un proceso a favor de la igualdad de Puerto Rico. Muchos pensaban que esto nunca iba a ocurrir. De hecho, el liderato del Partido Popular cuestionaba que este proyecto, primero, que la congresista Velázquez y yo no nos íbamos a sentar; segundo, que no iba a haber un compromiso; tercero, que no iba a radicarse el proyecto de ley; y cuarto, que jamás se iba a aprobar en el comité. Pues tengo que decirle que todos esos pasos han ido ocurriendo, y tengo que decir que el mandato que nos dio el pueblo de Puerto Rico en la pasada elección, en donde más de 655,000 electores votaron por la estadidad, más que cualquier político, más que cualquier partido político en la isla, se escuchó. El que hoy se hayan derrotado todas y cada una de las enmiendas que presentara el liderato del Partido Popular, y me parece bien curioso que las enmiendas presentadas por el Partido Popular aquí en el Congreso hayan buscado líderes republicanos para que las presentaran, ¿verdad? No demócratas, buscaron a republicanos para presentar esas enmiendas que van en contra del idioma, en contra de la deuda, en contra de los derechos de los puertorriqueños, y eso habla lo bajo que puede llegar el liderato del Partido Popular con tal de entorpecer, obstaculizar y que no pase nada en Puerto Rico. Gracias a Dios, el liderato de la mayoría vio esto como lo que es, como un asunto de derechos civiles en Puerto Rico, que por más de 105 años llevamos sin atender nuestra situación de estatus. Y diciendo esto, tengo que darle las gracias a la congresista Nidia Velázquez, que honró el compromiso que hicimos en ese acuerdo, que no fue fácil llegar a él. Y que discutimos, ¿verdad? Por los pasados meses, que hubo vistas en Puerto Rico, que hubo vistas sobre el proyecto 1522. Así que el que hoy podamos decir que ya se aprobó en la Cámara cómodamente en el Comité de Recursos Naturales, y que ahora el próximo paso, que sé que es la pregunta que todo el mundo está haciendo, ¿qué va a pasar ahora? Ahora esto va a bajar al Pleno de la Cámara de Representantes. Lo mismo puede ocurrir antes de que termine julio 30 de este año, como en la sesión de septiembre. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hay 4 proyectos importantes antes de que finalice la sesión, entre ellos el proyecto de defensa, el proyecto de presupuesto y 2 proyectos adicionales que el liderato del Cámara y Senado han estado discutiendo, entre ellos el de los microchips. Pudiera ser ahora. Nosotros nos vamos a preparar para que esto sea, ¿verdad?, ahora. Así que voy a recabar la ayuda de todo el mundo para buscar los votos en el hemiciclo de la Cámara de todas las partes, republicanos y demócratas, que de hecho ya tenemos 4 coauspiciadores republicanos a esta medida que sí van a estar votando en el Pleno de la Cámara, que lamentablemente no los teníamos en el comité. Pero si no es ahora en el mes de julio, lo haremos en el mes de septiembre. Y una vez esta medida pase al Senado, pues obviamente vamos a pedirle la ayuda a la compañera Soraya Boxó y a todo el mundo para movernos, ¿verdad?, hacia allá. Sé también que en el día de hoy se radicó una medida en el Senado que no es otra cosa que un intento del liderato del Partido Popular, utilizando los fondos públicos del gobierno de Puerto Rico, de la Cámara y del Senado, para contratar cabilderos pagos con fondos públicos para obstaculizar la política pública del gobierno de Puerto Rico, que es resolver el asunto del estatus. Y debería cuestionarse el pago de esta factura y de todos estos contratistas que en efecto han logrado que se radique un proyecto que es puramente político, que no es la misma versión de la Cámara, que le pone cortapisas y muchos requerimientos para que se logre la estadidad, y que muy curiosamente cuando tratan de definir el EDA dicen que van a nombrar una comisión bilateral para definir lo que no han podido definir por 70 años. Así que me parece que es otra estrategia para diluir, retrasar y que no pase absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir enfocados en cumplirle lo que el pueblo de Puerto Rico pidió, que fue resolver nuestra situación de estatus de manera no colonial, no territorial. Así que quiero dejar en este momento para sus expresiones a la compañera Soraya Boxó. Muchísimas gracias a la comisionada residente, muchísimas gracias a los medios, a todas las personas que participaron. Yo me uno a las palabras de nuestra comisionada residente en expresarle agradecimiento a Nidia Velázquez, a Raúl Grijalva, a Darren Soto y a todos los que han colaborado en este esfuerzo, que sabemos, como dice la compañera Jennifer González, pues no fue fácil. Esto es un paso en la dirección que honra lo que fue el mandato electoral de los puertorriqueños,
Y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando el esfuerzo aquí en la Cámara de Representantes, y yo sé que tan pronto culminemos este esfuerzo, todos nos moveremos al Senado, no tan solamente yo, porque este es un esfuerzo que trasciende líneas de partido, que trasciende diferencias. No es casualidad que en Puerto Rico, de esos 655,000 que votaron, pues como dijo la comisionada residente, fueran más que cualquier candidato, que cualquier partido político. Esto es un asunto que no tan solo a nivel local en Puerto Rico, sino a nivel nacional aquí en los Estados Unidos tiene que trascender las cuestiones de partido, porque somos todos ciudadanos americanos y todos queremos la vida, la búsqueda de la felicidad, creemos en las libertades individuales, y también nosotros debemos estar en esa misma onda. Muchísimas gracias. Compañero Refrán Fortuño. Pues buenas tardes a todos. Yo creo que mis palabras son sencillas. Hoy es un día histórico. Por primera vez el Comité de Recursos Naturales aprobó un proyecto que es vinculante, que le ofrece 3 opciones no coloniales, no territoriales al pueblo de Puerto Rico. Y a pesar de que el liderato del Partido Popular trató de una manera u otra de obstaculizar el proceso porque se han quedado sin opciones viables para ofrecerlas al pueblo, la mayoría votó a favor del proyecto. Así que un gran logro para Puerto Rico. Vamos a seguir trabajando en la Cámara para lograr que se apruebe esto en el floor de la Cámara, y como dijo la compañera Buxó, vamos luego a trasladarlos al Senado. Bien importante, que yo quiero recalcar que algunas personas trataron en algunas enmiendas de traer temas del pasado y quedaron extremadamente derrotadas. Temas como el inglés exclusivamente, donde recibió abrumador apoyo por los republicanos. Así que el engaño del Partido Popular llegó a su fin, y es el momento de Puerto Rico de definir su estatus de una manera de una y de por todas. Así que agradezco a la comisionada residente y la felicito por este trabajo extraordinario. Hoy definitivamente es un día histórico para Puerto Rico, y esto es un proyecto bipartita y con el favor de Dios se aprobará muy pronto en el Pleno de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Refrán Fortuño. Estamos disponibles para preguntas, y quiero que sepan, esto es un proyecto histórico, y por las 2 razones más importantes. Primero, es el primero que, valga la redundancia, que el Congreso hace una oferta al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que nunca hemos tenido un plebiscito avalado por el Congreso. Segundo, este proyecto incluye opciones de estatus no coloniales, no territoriales. Eso jamás había pasado tampoco en congresos anteriores. Y tercero, y más importante, y lo que le da, como digo yo, el poder más histórico, es que es el único que es autoejecutable, lo que significa que por lo que la gente vote, eso es lo que va a obtener. Si escoge la independencia, la va a tener; si escoge la estadidad, la va a tener. Y yo le añadiría un cuarto, y es el hecho de que las transiciones a cada uno de estos estatus es de solamente 1 año. Así que no hay aquí atrasar ese proceso a 5 o 10 años como algunas personas promovían. El que este proyecto de ley sea claro, diáfano, con las explicaciones, con las definiciones de cada una de las opciones, no con inventos o cosas amañadas como están tratando de incluir en el Senado, es el mejor ejemplo de que, hablando con la verdad, se queda claro quiénes son los que buscan obstaculizar el proceso desde Puerto Rico, vuelvo y les digo, pago con fondos públicos, versus lo que es el mandato del pueblo. Así que estoy disponible para cualquier pregunta. Maricarmen, empezamos contigo. Sí, saludos, gracias. Tengo 2 preguntas. Primeramente, comisionada, quisiera saber qué le parecen todas estas expresiones que hicieron representantes de su partido, que los que se oponen particularmente al proyecto y los que han radicado estas 17 enmiendas, algunas de ellas pues bastante duras sobre las posiciones que usted está tratando de impulsar en el Congreso. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Claro que sí. Sí, tengo otra, pero pues vamos con eso. Zumba. Dame la otra pregunta es si usted sabe, ¿verdad? O le consta si el proyecto en efecto tiene los votos para ser aprobado en Cámara. Gracias. Voy a empezar por esa última. Todo el mundo decía que este proyecto no se iba a radicar, todo el mundo decía que este proyecto no lo iba a ver el comité, y mucho menos que se iba a aprobar hoy. Todas esas preconcepciones han sido derrotadas. Así que sí, este proyecto se va a aprobar en el Pleno de la Cámara con el favor de Dios, ¿verdad? Porque todo se hace con el favor de Dios y la Virgen, a quien le he pedido mucho para que este proceso se dé. Sobre las enmiendas, no me escondo, sobre las enmiendas, tengo que decir que los mismos congresistas republicanos dijeron quiénes les habían dado las enmiendas, identificaron al presidente del Senado y al presidente de la Cámara en Puerto Rico. Así que yo creo que es la primera vez que quedan retratados, ¿verdad?, los líderes del obstruccionismo, en este caso los presidentes de los cuerpos legislativos, en sus aspiraciones de mantener la colonia, de mantener el status quo, de que no se resuelva, de no definir el ELA.
todas y cada una de estas enmiendas fueron impulsadas por el liderato político del Partido Popular en Puerto Rico. Así que a la gente que me ve en Las Marías, a la gente que me ve en el Calley, a la gente que me ve en Ponce, que tiene que estar preguntándose cómo el presidente de la Cámara y el presidente del Senado le pide a un legislador republicano que obligue a que solamente se hable inglés y no se hable español. Y yo creo que esa es parte de la hipocresía política, que muchas veces antes este liderato político pues entendía que no se iba a saber, y hoy se supo abierta, claramente, que todas estas enmiendas fueron redactadas por el Partido Popular y que fueron presentadas. Pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa porque estamos en un año de elecciones de medio término. Y cuando hay elecciones de medio término, siempre, y yo lo había adelantado, los partidos que están en oposición o el partido que no está en control del cuerpo legislativo va a buscar torpedear o votarle en contra cualquier medida que la mayoría parlamentaria esté impulsando. En el caso mío, el Partido Republicano en su plataforma respalda la estadía para Puerto Rico. Desde 1940 hasta el 2020 en la plataforma está ese respaldo a la ciudad, a la estadía para Puerto Rico. Así que las enmiendas que haya presentado cualquier legislador republicano en la Cámara o las que vayan a radicar en el Senado no representan lo que es la plataforma de trabajo del Partido Republicano y mucho menos los valores de libertad y de democracia que aquellos que como que estamos aquí defendemos. Así que habrá gente que esté en contra, hubo demócratas que le votaron en contra de la medida, y van a haber republicanos que le votarán en contra, pero tendremos republicanos que le van a votar a favor en el pleno de la Cámara, como ya de hecho tenemos auspiciadores de esta medida. Yo creo que el triunfo grande hoy aquí no fue mío, ¿verdad? Yo creo que la congresista Anida Velázquez y yo hicimos lo que nunca antes se había hecho en el Congreso, que es ponerles el dedo en la llaga y tratar de resolver esto aún con opciones que no necesariamente yo hubiera estado a favor, ¿verdad? Yo hubiera preferido un voto estallado sí o no, y ella hubiera preferido un voto libre asociación sí o no, y decidimos abrirlo y tener la transparencia para incluir otras opciones. El logro grande que da cuando el pueblo de Puerto Rico vota por la estadidad, lo reclama no una, no dos, 3 veces, y yo creo que ese reclamo llegó aquí al Congreso y es un reclamo que tiene que ser escuchado, el que el Tribunal Supremo Federal haya en los últimos 5 casos resuelto que la discriminación en Puerto Rico se puede dar porque estamos bajo el amparo de la cláusula territorial en su artículo 4. Es el mejor ejemplo, ¿verdad?, de que todavía estamos supeditados, subordinados a un poder imperial y evidentemente al liderato popular le gusta estar subordinado, le gusta estar enñangotado, le gusta que haya personas que tomen decisiones por ellos, les gusta que le impongan la Junta, les gusta que haya legislación que restrinja los poderes y los recursos para Puerto Rico, y lo evidenció con las enmiendas que le sometieron a algunos legisladores en el día de hoy. Yo creo que quedaron retratados de quiénes somos los que queremos resolver los problemas de Puerto Rico y quiénes son los que quieren literalmente seguir gobernando exclusivamente para mantener su finquita electoral en el Partido Popular. Pero, comisionada, ¿cómo es que entonces estos presidentes, tanto Dalmau como Tatito, tienen más pull con los legisladores republicanos de los que puede tener usted? Porque si usted dice que fue por ellos que sometieron estas enmiendas y que hicieron todo esto, entonces eso implica que ellos tienen, ¿verdad?, un avance más significativo con estos legisladores de los que tiene usted en su propio partido. Yo no lo veo así, al revés. Yo pude lograr, mira, en la política se llama el arte de lo posible. Yo, estando en minoría republicana, logré que una delegación demócrata aprobara mi proyecto de ley. Eso nunca había pasado aquí. Yo, siendo minoría en un comité, logré incluir todo mi proyecto de ley, el 1522, en esta legislación. Y no solamente eso, yo no dije estoy en minoría, no se puede hacer, tengo que esperar a que los republicanos ganen. No, lo hice ahora. Y logré los votos ahora, inclusive los votos de la oposición. Así que el que algunos republicanos hayan votado de esta manera y dijeron que obviamente fue porque le sometieron estas enmiendas, bueno, el pueblo de Puerto Rico paga esos cabilderos, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico, a través de contratos en la Cámara y el Senado, paga cabilderos de Charlie Black, entre otros, en la Cámara y el Senado, para boicotear los asuntos de Puerto Rico en el Congreso. Yo no le doy más poder del que tienen, porque evidentemente por el presidente de la Cámara votaron más que 15,000 personas, por el presidente del Senado votaron más que 71,000 personas. En la pasada elección, por estadidad votaron 655,000 personas. El que lamentablemente estos dos individuos quieran aferrarse al poder y tratar de obstaculizar que la gente logre resolver su situación de estatus es lo que históricamente ha pasado cuando el Partido Popular está en el poder. Es hacer todo lo posible porque no pase nada. Es obstaculizar, es mantener el status quo porque ellos entienden que esto le da oxígeno
a una opción que no es una opción, que es un territorio y que así ha sido resuelto. Así que yo creo al revés. Yo creo que hoy es un día bueno porque se retrató las técnicas del Partido Popular que siempre usaron antes, cuando decían que las mujeres en Puerto Rico teníamos hijos para tener programas de ayuda federal. Eso fue la campaña que hizo el Partido Popular en aquel caso, y ahora vuelven a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que es importante que el pueblo vea que el liderato del Partido Popular está dispuesto a hacer todo lo posible, así sea denigrar nuestra cultura, denigrar a nuestras mujeres, denigrar a nuestras familias y denigrar a nuestro pueblo por mantenerse en el poder. Yo no tengo que recurrir a nada de eso. Todas las cosas en las que yo creo están en el proyecto de ley, las defendí de frente, aún con mis colegas republicanos, no me tengo que esconder para defender las cosas en las que sean. ¿Y sabes por qué, Mari Carmen? Porque yo no vine aquí a representar al Partido Republicano. Yo vine aquí a representar al pueblo de Puerto Rico. Yo vine aquí a representar a todos los puertorriqueños que han votado una y otra vez por la estadidad. Y si eso significa que yo tengo que votar de una manera distinta, así lo voy a hacer, porque quien vota por mí es el pueblo de Puerto Rico. Y yo estoy siguiendo los preceptos y la política pública de la plataforma del Partido Republicano. Así que si vamos a ver quién votó mal, pues la plataforma del Partido Republicano es consona con lo que nosotros hemos establecido en este proyecto de ley. ¿Algo más, Marcano? Y estoy feliz, se puede notar. Gracias. Como ahora vamos con Cristina Corujo, por CBS. Saludos, comisionada. Quería preguntarle, obviamente, muchos de los reclamos de algunos miembros del comité fue que esta legislación se presentó el viernes y se está votando miércoles y que fue demasiado rápido. Obviamente ahora sabiendo que hay otra legislación en el Senado, muchos de los reclamos fue que fue muy rápido y que no hubo vista pública. ¿Cuál es su respuesta ahora sabiendo que hay otra legislación y que a lo mejor esa legislación sí puede tener vista pública? Bueno, la diferencia es que ya esta legislación tuvo vistas públicas y yo quiero hacer un recuento histórico. El Comité de Recursos Naturales en la Cámara viene haciendo vistas públicas sobre el estatus de Puerto Rico desde la década del 50. Y han habido vistas públicas aquí y han habido vistas públicas allá. Y se han discutido siempre las mismas opciones: independencia, estadidad y libre asociación. Más recientemente hubo vistas en Puerto Rico cuando estaba Don Young en el 1998. Se refrendó un proyecto de ley que contiene algunas de las alternativas que estábamos discutiendo hoy. Pero este proyecto surge de dos proyectos, del 1522 y del 2070, que tuvieron amplia discusión pública, con cientos de deponentes y testigos que enviaron su ponencia. Así que ¿a quién íbamos a traer a una vista? Este proyecto es el resultado de que los autores principales de ambas medidas nos sentamos a discutir una alternativa para lograr un compromiso de aprobar legislación de manera bipartita y de lograr un consenso para resolver el problema de estatus de la isla. Y le tocó a dos mujeres, en este caso a Nidia Velázquez y a mí. Si no, no pasa tampoco, ¿verdad? El podernos poner de acuerdo y dejar nuestras diferencias a un lado. Así que el decir que no hubo vista no es del todo correcto. De hecho, este proyecto es el resultado de amplias vistas, de visitas y foros, de múltiples ponencias. Estamos en un cierre de sesión que termina ahora en julio y en la práctica legislativa la legislación se puede radicar el día antes y descargarse. Así que el decir que esto no se ha discutido no es correcto, pero puede ser una buena excusa para que quiera votarle en contra a lo que tienen perfecto derecho. La versión que se radica en el Senado, este mismo senador había radicado otra versión sobre un proyecto de estatus. Así que me parece que es más para las gradas, es más para tener una discusión el mismo día en el que el Partido Popular coge un soberano cantazo por la aprobación de este proyecto para tener algo que decir, que no sea, obviamente, que el liderato del Partido Popular se ha quedado en el ostracismo, se ha quedado en cuartitos oscuros tratando de vender un estado territorial que no existe y que quedó demostrado una vez más aquí. Así que no me preocupa la legislación del Senado. De hecho, eso se ve en el comité del senador Manchin, que anda en este momento en una disputa con el presidente de los Estados Unidos sobre otro tipo de legislación. Así que esta pista y este proyecto, qué bueno que se radiquen 1000 proyectos en el Senado. Cuando la Cámara envíe este proyecto, el Senado tendrá la oportunidad histórica de atender legislación sobre el estatus. Y yo sé que cuando ese momento llegue, viendo que ahora tenemos un líder republicano como el senador Wicker dispuesto a que se resuelva el estatus de Puerto Rico, buscaremos las enmiendas necesarias para que este proyecto llegue a feliz término.
Vamos a ver si la legislación de Wicker se queda ahí o si por el contrario se convierte en legislación aprobada por el presidente de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo usted atendería? Obviamente, pues sí hubo vista pública en Puerto Rico, pero no hubo vista pública. Y aquí, porque, vuelvo y te digo, este es el resultado de dos proyectos. En Puerto Rico, por ejemplo, lo que se hace es que se hace un sustitutivo. Cuando tú tienes vistas públicas sobre un proyecto de ley, el comité determina hacer un sustitutivo sobre la medida original. Pues básicamente eso fue lo que ocurrió aquí. De las dos medidas principales se extrajo lo más importante. El proyecto 1522 de estadía está completo en este proyecto de ley que acabamos de aprobar aquí hoy. Y todas esas cláusulas fueron revisadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el Comité de Taxation de la Cámara, estuvo también revisado por el Comité de los Jurídicos, así que ha tenido amplia discusión, múltiples ponencias, y nosotros no estamos inventándonos absolutamente nada nuevo en este proyecto de ley que no haya sido discutido por los últimos 30 años. Claro. Así que... Pero ¿cómo usted atendería entonces, obviamente, Vimos el reclamo de estos miembros mayormente republicanos. Ahora que pasa a la Cámara... by the way, Cristina, fueron derrotadas las enmiendas, ¿verdad? Sí, así que esas fueron sus posturas y fueron derrotadas. Si se hubieran aprobado, estaríamos hablando aquí de otra cosa. Así que el efecto es que tú tienes un proyecto de ley que va a ir al Pleno de la Cámara, donde los miembros van a poder evaluar cada una de las opciones, van a tener tiempo suficiente para leerlo, así que nadie puede tener la excusa que no le va a dar tiempo a leer el proyecto, porque van a tener tiempo suficiente, y como te digo, ya tiene 4 auspiciadores republicanos. Así que eso habla de que hay republicanos dispuestos a votar por resolver el estatus político de Puerto Rico. Perfecto, gracias. Ahora vamos con Arnaldo Rojas. Arnaldo, te estoy quitando el mute, ¿ya? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, buenas tardes. Básicamente 2 cosas. La primera es técnica, de cuestión del trámite legislativo, ¿cuándo se esperaría que este proyecto finalmente baje a la consideración del Pleno? Y la segunda, un poco quizá más compleja, en cada una de sus alocuciones, cuando usted se oponía a las enmiendas que estaban proponiendo los miembros de su propio partido, usted parecía educar de la realidad puertorriqueña a los miembros de su propio partido, y la composición del Senado es mucho más compleja. Mi pregunta es si el trabajo que le queda a usted por delante no es mucho más difícil del que tuvo que hacer hasta ahora, educando a todos esos miembros del Senado, miembros de su propio partido, sobre la realidad puertorriqueña. Sí, claro que sí. La realidad es que tenemos que estar educando a todos los miembros todos los días. Y máxime cuando tristemente el liderato político del Partido Popular en Puerto Rico trata de tergiversar los hechos y trata de poner lo que ellos entienden son sus realidades. Así que tú tienes toda la razón. Ahora la responsabilidad que tenemos es de educar en el resto de los miembros de la Cámara, y Dios mediante, cuando esto se apruebe en la Cámara, hacer lo propio en el Senado. Así que la fase de educación es vital. Mira, issues tan básicos como hablar de la deuda, de provisiones que estaban incluidas en el proyecto, donde dice que mantenemos nuestras deudas, pues alguien nos lo leyó y presentaron una enmienda, y eso está ya contenido en el proyecto de ley. Así que mi función, representando los intereses del pueblo de Puerto Rico, siempre va a ser ofrecer los datos, la realidad sobre los asuntos. ¿Por qué no me preocupa? Porque yo sé que cuando hay gente que está en el Congreso o en cualquier institución parlamentaria, siempre va a ser mucho más fácil no hacer que hacer. Mantener las cosas como están que lograr cambios, siempre. Y aquí estamos hablando de hacer un cambio trascendental, de resolver nuestro estatus político de manera final y definitiva. Y van a haber personas como los presidentes de los cuerpos legislativos en Puerto Rico que se aferran a su finca de poder y a no permitirle al pueblo de Puerto Rico a votar, y van a utilizar cualquier cosa, se agarran hasta un clavo caliente, entre ellos buscar aquí asociarse con posturas racistas, con posturas que han estado en contra del pueblo de Puerto Rico. De hecho, el senador Wicker votó en contra de la jueza Sonia Sotomayor, a lo que tiene perfecto derecho. Pero esos son el tipo de alianzas que hace el liderato, ¿verdad?, del Partido Popular. Y yo creo que hay que preguntarles a ellos si se sienten cómodos con esas enmiendas que presentaron, porque una cosa es lo que dicen en Puerto Rico y otra cosa es la que hacen acá. Así que yo estoy bien tranquila, bien contenta, agradecida de mi grupo de trabajo, de mi staff, de la congresista Velázquez, Soto, Grijalva, Hoyer, que me dieron, ¿verdad?, el espacio, de mi ranking member Westerman, con quien tuve múltiples discusiones sobre este asunto, al igual que otros miembros que, como viste, votaron en contra de algunas de las enmiendas, así que tuviste republicanos también votando en contra de algunas de las enmiendas.
como por ejemplo el English Only, que parecería ridículo que un puertorriqueño pidiera esa enmienda, y eso fue lo que hizo el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Pero tengo aquí a Zoraida Buxó, que le toca hacer eso en el Senado, que ahora está ayudándonos a mover en la Cámara y que lo haremos, ¿verdad?, cuando llegue allá. Yo soy la que pienso que esto es un indio a la vez. Vamos, primero fue el consenso, trabajarlo, ya se aprobó en el comité, ahora nos toca el pleno de la Cámara y nos moveremos al Senado. Se quedó la pregunta en el tintero de cuándo se espera. Sí. Mira, en la semana que viene ahí va a haber otra votación de markup. Se esperaba que esto pudiera bajar al pleno la semana que viene, pero estando en la discusión aquí estoy viendo que hay controversias a nivel nacional sobre 4 proyectos, ¿verdad? El proyecto de los chips que se está discutiendo en el Senado y que la Cámara va a estar discutiendo, el proyecto de presupuesto, ¿verdad? Hay unas medidas de apropiaciones que también están en controversia, el proyecto nacional de defensa, que hay diferencias dentro de la mayoría demócrata, ¿verdad? Y eso pues puede afectar ese calendario. Nosotros nos vamos a preparar, ¿verdad?, para que este proyecto pueda ir al pleno de la Cámara en cualquier momento en el mes de julio, antes de julio 31, que es la fecha límite, pero no me extrañaría que esto se dejara para la sesión de septiembre, bien pegado a los midterms. Estamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, que pudiste venir aquí.